Hola, 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 ¿cómo están? Qué bueno, qué gusto saludarlos en esta casi tarde ya para poder compartir juntos la palabra del Señor. Cerramos nuestros ojos un momento. Señor, te damos gracias en esta mañana porque tu palabra siempre es oportuna, Señor. Siempre nos habla a tiempo y aún fuera de tiempo, Señor, nos redarguyes y nos instas. Y en este día, Señor, en este momento tan especial, antes de acercarnos a tu mesa, yo quiero pedirte, Señor, que la revelación de Jesucristo en nuestros corazones sea tan grande que no podamos dejar de hablar lo que hemos visto y oído, Señor. Así como aquellos discípulos que fueron impactados de primera fuente, Señor, por ti y fueron a trastornar el mundo, Señor. Que nosotros también nos convirtamos en esos trastornadores del mundo, Señor. Que podamos compartir las buenas nuevas a todos. Úsame, Señor, te pido en esta mañana, Señor. Y ayúdame, Señor, a poder ser un transmisor fiel de tu palabra y a que podamos todos juntos, como tu iglesia, recibir tu mensaje, Señor. En el nombre de Jesús, amén. En esta mañana, mis queridos hermanos, antes de acercarnos a la mesa del Señor, me gustaría que preparáramos nuestro espíritu recordando una de las verdades más gloriosas de la palabra de Dios. ¿Y saben cuál es esa? Que nuestro Señor Jesucristo volverá por nosotros. ¿Cuántos dicen amén a eso? Amén. Dele un fuerte aplauso si lo cree así. Qué gloriosa esa verdad, hermanos. Y ya con eso estaríamos terminando el mensaje, entonces, porque es tan poderoso entender eso que no necesitamos nada más. Pero me impresiona cómo el apóstol Pablo le escribe a los corintios justamente a raíz de la cena del Señor. Y él les dice en el capítulo 11, versículo 26 de 1 los Corintios: así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él venga. Qué hermoso que la palabra tenga estos recordatorios de que el Señor viene. A veces la vida parece tan monótona que uno no deja de dimensionar lo poderoso que es que el Señor regresará por nosotros. Y el apóstol Pablo dice, cada vez que se sienten a la mesa, cada vez que tomen estos símbolos y el pan y el vino, recuerden al Señor hasta que Él venga, porque Él volverá. De hecho, Jesús, cuando dijo estas palabras, le dice así a sus discípulos en Mateo 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió. Y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracia, les dio diciendo, bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de pecados. Y os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día, diga conmigo, aquel día en que lo beba de nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Qué glorioso que es lo que nosotros vamos a hacer en esta mañana, es recordar algo que el Señor hizo hace más de 2000 años atrás, pero que también haremos nuevamente, no solamente aquí en la tierra, sino que compartiremos el pan, compartiremos la copa con el Señor ahí arriba en el cielo. Dice, esta copa no la volveré a tomar más, dice Él, hasta que la vuelva a tomar con ustedes ahí arriba en el reino de mi Padre. Así que, hermanos, todo lo que hemos sido redimidos por la maravillosa sangre de Jesús, un día, aunque suene increíble, estaremos cenando con el Señor en su reino. Y eso es una esperanza gloriosa para el cristiano, porque el Señor volverá por los suyos. Estos días que estamos ensayando y preparando la cantata, el relato de la cantata es tan poderoso, yo me estremezco cada vez que lo digo, porque debe haber sido una sensación tan extraña para los discípulos cuando el Señor se fue. Y una parte del relato, Pedro dice, nunca me sentí tan solo como en ese día de mi vida. Cuando el Señor se fue, parecía que toda su esperanza se había ido. Pero el Señor no nos dejó solos, les mandó un consolador. Y el Espíritu Santo está en nosotros como garantía, ¿sí? Como es la prenda de garantía. El Señor dice, yo me voy, pero ¿saben cómo les confirmo que volveré? Hay una garantía. Y es mi Espíritu Santo en cada uno de sus corazones. Y esto es tan maravilloso, pero ¿saben qué, mis hermanos? Esta verdad de que el Señor regresa, muchas veces, además que es poco hablada, es opacada por todo el revuelo que causa alrededor de los creyentes y no creyentes los eventos del fin del mundo. Como que tenemos muy relacionado, ¿no es cierto?, la venida del Señor con los eventos del fin del mundo, y pareciera que llama más nuestra atención lo que puede o va a pasar en el mundo
que eventualmente la venida del Señor Jesús. Pocos se preguntan o anhelan la venida del Señor. Cuando hablamos de estos temas, la curiosidad inmediatamente nos lleva a decir, ¿cómo va a ser? ¿Qué va a pasar? ¿Cómo va a suceder? ¿Cuándo sucederán todas estas cosas? Y nuestra mente se va a ese tipo de cosas. Y muchas veces como cristianos nos acercamos a estos temas escatológicos, pero simplemente por la curiosidad de saber cómo serán los eventos que ocurrirán en el fin de los tiempos. Y déjenme decirle que si bien, por ejemplo, si tomamos el libro de Apocalipsis, que es el libro, ¿cierto?, donde está esta revelación escatológica de los últimos tiempos, y si bien este libro contiene los detalles de algunas profecías del fin de los tiempos, ¿usted sabría que Apocalipsis no se escribió para eso? Cuando el Señor le revela el Apocalipsis a Juan, no se lo revela para decirle o para animarlo a que las generaciones posteriores supieran con cada detalle lo que iba a pasar al final de los tiempos. De hecho, escatológicamente hay muchas posiciones dentro del Evangelio, ¿no es cierto? Unos que creen una cosa, otros que creen otra cosa. Y yo muchas veces me he preguntado por qué sucede eso. ¿Y saben por qué es la respuesta que el Señor me daba? Porque eso no es lo importante. Lo importante es que el Señor vuelve. No cómo ni cuándo. Lo importante es que el Señor vuelve. Y esa es lo que nosotros debemos estar anhelando. No si es de una forma o la otra, sino que el Señor vuelve por nosotros. Entonces, usted se preguntará, ¿y para qué entonces se escribió el Apocalipsis, no es cierto? Bueno, ¿sabe? Y es muy sencillo. El Apocalipsis, aunque usted no lo crea y suene raro, se escribió para darnos esperanza. Es un libro lleno de esperanza, es un libro glorioso y maravilloso. Y usted podrá mirarme y decirme, Pablo, este es el libro que más miedo me da abrir de toda la Biblia. Pues me dice que es un libro esperanzador y glorioso. Pero así es. ¿Y saben por qué? Porque el Apocalipsis nos muestra que en medio de las dificultades de la vida hay algo que se mantiene fiel. Y es que el Señor un día volverá. Que no importa lo que pasemos, no importa las diferentes condiciones de vida, el Señor volverá. ¿Hay alguien aquí que alguna vez o esté pasando angustia, dolor, enfermedad, sufrimiento, enfrentando la muerte de un ser querido, sufriendo o quizás llorando frente a las circunstancias de la vida? Entonces, hermanos, si usted se siente identificado con algo de esto en algún momento de su vida, déjenme decirles que de eso se trata el Apocalipsis, de que hay esperanza. Y es por eso que en el capítulo 21 dice, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, y no habrá llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Todo este mundo pasará un día, hermanos, y ya no tendremos dolor, llanto, sufrimiento, enfermedades. Porque por mucho que nosotros buscamos cada día vivir una vida buena, seguir los principios de la palabra de Dios, vivir una vida de acuerdo a sus mandamientos y tratar de vivir lo mejor posible, estamos sujetos a un mundo caído, donde en algún momento nos enfermamos, donde habrá dolor, donde tendremos que enfrentar inevitablemente la muerte de alguien, nuestra propia muerte en algún momento, pero llegará el día, dice el Señor aquí, donde el Señor enjugará toda lágrima. ¿Cuántos han llorado alguna vez delante de la presencia del Señor? De rabia, de impotencia, por las injusticias de la vida. El Señor enjugará cada lágrima derramada en su presencia y ya no habrá muerte. Si usted tiene algún familiar, amigo, alguien ser querido que murió en el glorioso evangelio, eso ya no existirá más, esa muerte. Él volverá a la vida y estaremos juntos nuevamente con nuestro Señor. No habrá llanto, no habrá clamor, no habrá dolor, porque las primeras cosas pasaron. Y miren qué maravilloso dice, y el que estaba sentado en el trono dijo, he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo, escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. Esto no es un cuento, hermanos. Estas son palabras fieles y verdaderas. Y dijo, hecho está. O sea, eso que acabamos de leer ya está determinado por Dios que un día será así. Hecho está. ¿Y quién lo firma? Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Dice, y al que tuviere sed, yo le daré gratuitamente de la fuente del agua de vida. Al que venciere, heredará todas las cosas, y yo seré su Dios, y él será mi hijo. ¡Qué verdad más poderosa que hay, hermanos! Hay esperanza, porque el Señor regresa por los suyos, que el Señor volverá. Esto no es un cuento, esto no es una fantasía, mis hermanos. ¿Sabe quién lo está afirmando esto? El alfa y la omega, el principio y el fin. Es decir, toda la historia de la humanidad está encerrada
dentro de la primera y la última letra. El Señor es el principio y el fin, pero no está contenido en el tiempo, por tanto, Él contiene el tiempo. Es decir, que antes de que todo existiese, Él estaba. Y cuando todo lo que nosotros vemos deje de existir, Él estará y estará por siempre. Y esa es la garantía más grande que nosotros tenemos para poder confiar en Él. Que sabemos que Él contiene la historia en sus manos, que Él contiene todos los eventos del universo en la palma de su mano. Y es por eso que podemos estar confiados, porque Él dice que Él dará de beber gratuitamente agua de vida a todos, que Él heredará, al que venciere, Él le dará como heredad todas las cosas y será por siempre nuestro Dios. Él tiene cómo cumplir lo que promete. Entonces, yo sé que cuando hablamos de estos temas de la segunda venida, para muchos es entrar en un terreno oscuro, denso, y como les decía, quizás a algunos les da hasta miedo. Y el género apocalíptico no es un género fácil de interpretar. Pero déjenme contarles un poquito más de lo que yo les decía sobre el propósito de Apocalipsis. Porque esto es solamente una pincelada de lo glorioso que es este libro. ¿Quién escribió este libro? Lo escribió el apóstol Juan. Y este apóstol Juan era el discípulo amado del Señor. Durante su ministerio aquí en la tierra dice que él recostaba su cabeza en el pecho del Señor. Y este apóstol, el último de los apóstoles en morir, que entre paréntesis, ahora que estaba la cantata, me voy a salir un poquito del tema, pero ¿vieron esa canción de la mamá de los chicos de Santiago y Juan? Bueno, ella intercede por ellos para que sean los más grandes en el reino de Dios, ¿no es cierto? Y usted sabe que Santiago fue el primer apóstol en morir y Juan fue el último apóstol en morir. El Señor de alguna manera les mostró que los grandes en el reino del Señor no es lo que nosotros tenemos como grandeza. Y este apóstol Juan, el último de los apóstoles de los 12 que estaba vivo, alrededor del año 95 después de Cristo, casi terminando el primer siglo, escribe este libro durante un tiempo de mucha hostilidad. Los que han estudiado un poco la historia del cristianismo, el libro de los Hechos, saben que al final de los Hechos se desata una persecución brutal contra la iglesia a causa del emperador Nerón, que incendió a los cristianos como antorchas vivas para iluminar la ciudad, que los tiraban a los coliseos romanos para ser devorados por leones. El cristianismo bajo el gobierno de Nerón sufrió persecución muy, muy grande. Y una vez que murió Nerón, las cosas no se pusieron nada fácil. Asumió otro gran emperador romano llamado Tito Flavio Domiciano. Y él quiso seguir las tendencias de Nerón y ejerció aún mucho más presión sobre el cristianismo. Porque ustedes saben que los romanos, los emperadores romanos tenían esta cosa de llamarse y creerse dioses. Por tanto, Domiciano exigió que a él se le llamara Señor y Dios. Y obviamente eso causó un conflicto entre los cristianos, porque ¿quién es nuestro Señor y Dios? Es Jesucristo. Por lo tanto, como cristianos en esa fecha se vieron obligados a decir, ¿es Señor y Dios Jesucristo o es Señor y Dios el César? Por lo tanto, para los verdaderos cristianos se desató aún mucho más persecución. Y por causa de esta persecución, Juan se encuentra desterrado en la isla llamada Patmos. Y en esta isla, una isla, ¿no es cierto?, que se conocía como una colonia penal romana en las costas de Asia Menor, Juan está ahí y está de alguna manera pasándola mal como todos los cristianos de la época, sufriendo, desterrados. Si ustedes leen el principio de Apocalipsis, dice, aquí estoy, Juan, por la causa de Jesucristo. Es decir, por decir que Jesucristo es el Señor, me tienen acá. Y estando él ahí, escribe una epístola. Una epístola escrita obviamente en un género apocalíptico, pero era una carta gloriosa que viene del Padre a través de su Hijo Jesucristo, entregada por ángeles al mismo apóstol Juan, para que él a su vez se la mande a 7 iglesias, a las 7 iglesias del Asia Menor. Y uno podría decir, bueno, esta carta no es para mí porque fue dirigida para 7 iglesias. Pero saben, estas iglesias son representativas de la iglesia universal de Jesucristo en todo lugar, y en todas las épocas. Por lo tanto, dígale al que está a su lado, esta carta es para ti. ¿Alguna vez la leíste? Te mandaron una carta, no sé si la has leído. Se llama Apocalipsis. Entonces Juan le está escribiendo no solo a estas 7 iglesias, sino que son representativas de lo que seríamos nosotros igual hoy, el día, ¿cierto?, en este siglo. La iglesia del Señor. ¿Y sabe por qué le escribe?
Imagínense que Juan está ahí sufriendo, desterrado, sabe que sus hermanos en la fe están sufriendo y que el Señor diga, te voy a revelar los eventos del fin del mundo. ¿Para qué? ¿De qué le sirve a un cristiano el sufrimiento saber lo que va a pasar con el fin del mundo? De nada. Simplemente para que ellos dijeran, ay, qué bueno, pero necesito algo que me ayude ahora porque estoy pasándola mal. Entonces, si bien Apocalipsis contiene estos elementos del fin del mundo, ¿sabe por qué están puestos ahí? Simplemente para mostrarnos que al final el Señor siempre triunfa. Y por tanto Juan está ahí y le es revelado, ¿no es cierto?, el Apocalipsis, lo que significa Apocalipsis, revelación, le es mostrado, en primer lugar, una revelación de quién era Jesucristo. Y al él comprender la revelación de Jesucristo es que puede traer ánimo y aliento a los demás. Porque la última vez que Juan vio al Señor, lo vio crucificado, luego lo vio resucitado, lo vio ascender a los cielos como un simplemente humano. Pero dice Juan que después de 40, 50 años de haber visto por última vez al Señor, esta vez cuando escucha una voz y se da vuelta no puede creerlo. Este no es el Jesús que él conocía. Este Jesús tenía cabellos como blanca lana, tenía, ¿no es cierto?, resplandor, cabalgaba sobre un caballo, ¿no es cierto?, tenía en su muslo una frase que decía fiel y verdadero. Y Juan dice que queda impactado, dice, ese no es el Jesús que yo vi caminar aquí en la tierra. Él tiene una visión del glorioso Rey Jesucristo. Y esta visión del glorioso Rey Jesús es la que el Señor utiliza para poder traer ánimo a su iglesia. Yo quiero que usted piense por un momento en estos hermanos del primer siglo, que estaban experimentando persecución, prisión, tortura, exilio, aún muerte, entre otras cosas. Y que cuando recibieran esta carta, ellos tendrían que ser capaces de cobrar valor y decir, ¿cierto?, que aunque pareciera que Satanás estaba ganando, porque veíamos que la iglesia estaba arrancando, Satanás estaba usando a estos emperadores romanos para destruir la iglesia en su primer siglo. Y pareciera que todos los cristianos estaban arrancando, siendo esparcidos. Pero ¿saben qué? Cuando ellos recibieron esta carta, se dieron cuenta que aunque parecía que el enemigo estaba ganando, un día el Señor regresaría y destruiría todo el poder del mal. Y ellos pudieron recordar las palabras del Señor Jesús que les decía, las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y eso podían cobrar ánimo entonces. Entonces, ¿qué es lo que quiero decirles, hermanos? Que aunque Satanás se opone y se ha opuesto siempre al progreso del mensaje del Evangelio, al crecimiento de la iglesia, nosotros estamos viviendo hoy día un tiempo muy similar al de ellos. Quizás no somos oprimidos como estaban pasando por el Imperio Romano, pero Satanás hoy día usa otras tácticas para disolver a la iglesia. Tantas otras cosas como por ejemplo la desunidad del cuerpo de Cristo. Que yo pienso esto, que yo pienso esto, que yo voy a esta iglesia, que yo voy a esta iglesia. Es que en mi iglesia hacen esto, pero es que en mi iglesia hacen esto otro. Y Satanás usa diferentes medios durante toda la época de la iglesia porque su misión es tratar de destruir a la iglesia. Y cuando nosotros leemos el Apocalipsis, nosotros nos damos cuenta que un día el Señor tomará a la serpiente antigua, al dragón, y lo eliminará para siempre. Lo echará al lago de fuego y ya no habrá pecado, ya no habrá muerte, ya no habrá nadie que pueda levantarse en contra de la iglesia. Entonces cuando ellos tomaron esta carta de Juan, y es lo mismo que debiésemos hacer nosotros, más que fijarnos en qué significa cada cosa, que si lo podemos entender, maravilloso. Pero el propósito de la carta es decir, wow, hay victoria para el cristiano. No importa la circunstancia que nosotros estemos pasando, no importa el Señor, si ni siquiera el Señor hoy día cambia una circunstancia. A lo mejor tienes una enfermedad que vas a llevar como el apóstol Pablo toda la vida. Y aunque le pidió al Señor que le quitara, ¿no es cierto?, ese aguijón, no se lo quitó. A lo mejor vas a tener circunstancias por diferentes motivos de vivir en un mundo caído. Pero ¿saben qué, hermanos? Al final el Señor se levantará victorioso. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Que el Señor acabará con Satanás y con sus huestes de maldad y serán arrojados al lago de fuego. Porque Cristo ha conseguido para su iglesia un triunfo. Y el triunfo de Cristo es el triunfo de la iglesia. Es por eso, hermanos, que en este libro nosotros vemos cómo Jesús ofrece consuelo a los creyentes, porque dice el Apocalipsis que Dios ve sus lágrimas y las enjuga. Dios escucha las oraciones de sus santos, dice que sube como incienso delante de Él. Cada oración que tú y yo hacemos, este libro nos muestra que el Señor está arriba no ignorándolas, sino que recibiéndolas como una ofrenda.
Y que aunque a veces las circunstancias no cambian inmediatamente, el Señor está trabajando. Este libro nos muestra que los santos que mueren en el Señor son llamados bienaventurados, porque sus obras no quedan en el olvido. El Señor toma en cuenta las cosas que nosotros hicimos. El Señor nos muestra en este libro que aún la sangre de los mártires será vengada. El Señor nos muestra en este libro que hay santos, los santos del Señor, estaremos vestidos con ropas blancas en las cenas de las bodas del Cordero, donde finalmente reinaremos con Cristo para siempre. Y esa es la esperanza que nosotros tenemos. Esa es la gloria que nos mueve como cristianos. Porque ¿sabe qué, hermanos? Si no hay regreso de Cristo, ¿de qué nos sirve vivir nuestra vida de una cierta forma? El regreso de Cristo es la consumación gloriosa de la obra de salvación. El regreso de Cristo significa de que el Señor cumple su palabra. La última gran promesa de la Biblia es que el Señor volverá. Y cuando se termine de cumplir eso, habrá puesto punto final a la historia y podremos comprobar una vez más que el Señor fue fiel desde Génesis hasta Apocalipsis. En Génesis nosotros vemos un conflicto entre la mujer y la serpiente. En Apocalipsis nosotros vemos el conflicto terminado, donde la serpiente antigua es destruida. En Génesis nosotros vemos el inicio de la muerte, pero en Apocalipsis vemos cómo la muerte es derrotada. En Génesis nosotros vemos el pecado, pero nosotros en Apocalipsis vemos el término del pecado. En Génesis nosotros vemos cómo el paraíso se perdió, pero en Apocalipsis vemos cómo se recuperó el paraíso. En Génesis vemos cómo el diablo tuvo acceso al paraíso, pero en Apocalipsis vemos cómo el diablo será expulsado para siempre y no podrá tener más lugar en medio de su iglesia, porque el Señor glorioso estará en medio de nosotros y su luz lo iluminará todo y reinaremos para siempre con Él. ¡Qué gloriosa verdad, hermanos! El Señor vuelve, el Señor vuelve, el Señor vuelve por su iglesia. Entonces, durante 2000 años, hermanos, la iglesia ha sido atacada de diferentes formas y de diferentes maneras, pero ¿saben qué? En cada generación puede sentirse segura, cada generación puede sentirse segura que en este libro encuentra aliento. Este último libro de la Biblia, donde vemos cómo terminan las cosas. Aunque usted vea todo mal hoy día en el mundo y parezca que cada vez la maldad crezca y avanza, recuerde que un día eso terminará. Vamos a seguir viendo la maldad crecer. No espere días mucho mejores. Vamos a seguir viendo la maldad crecer. Pero ¿saben qué? Al final la iglesia prevalecerá. Y esa es el glorioso promesa que el Señor nos ha hecho. Por lo tanto, hermanos, el Apocalipsis es un mensaje de esperanza. Porque Cristo ha vencido al mundo, vengará a sus santos y llevará a su pueblo a un estado de bienaventuranza eterna en la que Él es el esposo y nosotros la esposa. Es por eso que la venida del Señor es tan gloriosa. Porque es el cumplimiento de sus promesas y la derrota definitiva al enemigo. Por lo tanto, yo quiero invitarlo a que hoy, mientras estamos hablando de la segunda venida del Señor, no piense ya en el fin del mundo, sino que piense en el inicio de una vida con el Señor en otro lugar, en otro estado, ¿no es cierto?, de otra forma. El Apocalipsis nos debe llevar a ver la fidelidad de Dios y el cumplimiento de sus promesas a través de la historia. Sin Apocalipsis nos faltaría una parte súper importante de cómo vivir nuestra vida cristiana. Y es por eso que me impresiona cómo en la providencia de Dios usó un hombre, Juan, no solo para escribir el Apocalipsis, sino para escribir cómo se debe vivir toda la vida cristiana. Porque Juan escribió varias cartas en el Nuevo Testamento. En primer lugar, él escribió el Evangelio de Juan. ¿Alguien lo ha leído alguna vez? ¿Alguien sabe cuál es el propósito del Evangelio de Juan? Estudiantes de IBMIL debían ser altivos. Creer. Juan nos lleva a creer. De hecho, cuando terminamos Juan, en el último capítulo, dice, pero las palabras que se han escrito en Juan, se han escrito para que creáis que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que creyendo tengáis vida en su nombre. Entonces el Señor le revela a Juan detalles de su evangelio, porque él estuvo ahí presente, Juan como el discípulo amado. El Señor luego, como le prometió, el Espíritu les recordará todas las cosas. Por tanto, uno dice, bueno, ¿cómo ellos pudieron recordar todo lo que Jesús hizo si la memoria del hombre es tan frágil? El Señor le dijo, el Espíritu les recordará todas las cosas. Y ellos pudieron escribir. Y Juan escribe entonces el evangelio de Juan para que creamos. Pero una vez que creemos, ¿qué pasa? En su sabiduría el Señor nos entrega a Juan
las epístolas. Y en las epístolas de Juan se escriben con un propósito, que ahora que hemos creído estemos seguros. Primera de Juan 5:13 dice, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. Ya creemos, se nos escriben a nosotros los que ya creemos. ¿Para qué? Para que sepamos que tenemos vida eterna. Estemos seguros de que si creemos, eso es una realidad. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y finalmente, el Señor no nos dejó, y bueno, ahora crean, estén seguros, sino que le da al mismo Juan el Apocalipsis. Y Apocalipsis 22:20 dice que se escribe para que estemos listos. El que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente, vengo en breve. Amén, sí, ven, Señor Jesús. Entonces, miren ustedes, les traje aquí un cuadro comparativo para que ustedes vean esto que es realmente maravilloso. No sé si lo pueden poner ahí. Para que ustedes vean lo perfecta que es la Biblia, hermanos. La Biblia no está hecha al azar. Juan, Dios le revela estas tres grandes obras. El Evangelio, sus tres epístolas y el Apocalipsis. Y cada una tiene un propósito continuador. Juan para que creamos. Juan para que veamos la vida que hemos recibido. Juan para que veamos la salvación del Señor y veamos al Señor como el profeta. Las epístolas para que estemos seguros. Para que veamos cómo es la vida revelada. Juan nos habla mucho del amor, de cómo vivir ahora que el Señor todavía no ha vuelto, que estamos aquí en la tierra. Para que avancemos en nuestra santificación y para que veamos que el Señor es nuestro sumo sacerdote, que si alguno ha pecado, abogado tiene con el Padre. Pero el Señor luego le revela a Juan el Apocalipsis. Para decirlo, no solamente crean y estén seguros, estén listos, porque yo vuelvo. Por lo tanto, es finalmente la vida recompensada, donde veremos la soberanía del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Y aunque usted puede decir, bueno, y el Señor derrotó la muerte y yo sigo viviendo en estas circunstancias, bueno, porque el reino de Dios ha sido inaugurado, pero aún no ha sido terminado de consumarse hasta que Él regrese y veramos la soberanía del Señor en todo su esplendor. Por lo tanto, hermanos, el regreso de Cristo es la consumación de nuestra esperanza. Si no hay Apocalipsis, nos queda una parte cojeando. Nos queda una patita floja de decir, bueno, creí, estoy seguro, me santifico, pero ¿para qué? Porque un día hay una esperanza gloriosa, que Él volverá, que nos recompensará y que podremos estar para siempre disfrutando de un reino no como los que conocemos, no como los corruptos que nosotros vemos hoy día en la televisión todo el tiempo intentando ganar nuestro voto de izquierda y de derecha, sino que un rey justo, un rey sabio, un rey benevolente, un rey soberano, que realmente su mayor preocupación somos nosotros, sus hijos. Es por eso, hermanos, que cada creyente debe anhelar ese día. Y es por eso que cuando el Señor venga, dice que aún los muertos en Cristo resucitarán para encontrarse con el Señor en las nubes. Porque los que murieron en el Señor murieron anhelando ese día. Y sería fome, ¿no es cierto?, que el Señor venga y ellos por estar muertos no lo reciban. No, dice, ellos que murieron van a ser los primeros, que serán resucitados y nos encontraremos con el Señor en las nubes. Por lo tanto, yo quiero invitarte a que cuando pienses en estas cosas, no tenga temor tu corazón. No tengas temor. Yo sé que cuesta muchas veces entender cómo será todas estas cosas y muchas veces eso es lo que produce temor. ¿Cómo serán estos eventos? Pero saben que si el Señor quisiera dejarnos mayor detalle, lo hubiera dejado. Pero lo importante no es eso. Por eso Jesús le dice a sus discípulos en Juan 14, no se turbe vuestro corazón. No se turbe vuestro corazón. No se confundan, en otras palabras. No tengan miedo. No estén atemorizados. No estén confundidos respecto a mi venida. Dice, ¿creéis en Dios? Creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere, os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Nosotros estamos acá pasando dificultades, santificándonos, pero ¿saben qué? El Señor está arriba alentándonos, diciendo, espérense, estoy preparando un lugar glorioso que ustedes ni siquiera se imaginan. Estoy preparando moradas celestiales para cada uno de los que han creído en su nombre. Por tanto, hermanos, no se turbe vuestro corazón. Creemos en el Señor Jesucristo, entonces creemos que Él no nos dejó aquí abandonados. Algunos podrían decir, como dice la carta primera de Pedro, que se burlan. ¿Dónde está la promesa de su venida?
Hey, cristianitos, están medios locos, llevan 2000 años esperando y no ha pasado nada. Pero ¿saben? La Biblia entera es una confirmación de que Dios ha cumplido cada una de sus promesas. Por lo tanto, nos da la seguridad de que Él cumplirá la última de todas. Entonces, ¿cómo vivir a la luz de esta verdad? ¿Cómo vivir esperando y anhelando el glorioso regreso de Jesucristo? Hay tantas cosas que podría decir y no quiero ser gravoso en esta tarde. Así que quiero llevarlos brevemente al libro de Primera de Tesalonicenses y leer rápidamente los primeros 11 versículos del capítulo 5 para extraer 5 verdades poderosas que el apóstol Pablo se les han revelado de cómo vivir a la luz de esta gloriosa verdad. Dice Primera de Tesalonicenses 5, ahora bien, hermanos, con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada, porque vosotros mismos sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como un ladrón en la noche. Que cuando estén diciendo paz y seguridad, entonces la destrucción vendrá sobre ellos repentinamente, como dolores de parto a una mujer que está encinta y no escaparán. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas, para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Por lo tanto, no durmamos como los demás, sino estemos alertas y seamos sobrios. Porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos de días, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo la esperanza de la salvación. Porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que ya sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Por tanto, alentaos unos a otros y edificaos el uno al otro, tal como lo estáis haciendo. De este pasaje hay 5 breves cosas que quiero decirles. La primera que nos dice aquí es que no sabemos cuándo el Señor volverá, pero sabemos que volverá. Esa es la certeza que nosotros tenemos. Así que no le crea a ningún especulador que le trate de decir una fecha, una cosa aquí, porque nadie sabe. Algunos dicen, bueno, no se sabe el día y la hora, pero se puede saber el año y el mes. No, tampoco, ¿no es cierto? No se sabe, nadie sabe cuándo volverá el Señor. Y es lo que Pablo aquí les está diciendo. Miren cómo dice entonces los primeros versículos. Con respecto a los tiempos y a las épocas, no tenéis necesidad de que os escriba nada. Yo creo que los tesalonicenses estaban ahí leyendo. ¿No es cierto? ¿Qué nos va a decir Pablo de cuándo viene el Señor? Es lo mismo que dice el Señor Jesús en el libro de los Hechos, ¿no es cierto? A ustedes no les corresponde saber los tiempos ni las sazones que el Padre ha puesto en su sola potestad. Es solamente el Señor. Por lo tanto, yo quiero invitarle a que usted no se preocupe cuándo va a volver el Señor. Preocúpese de que Él vuelve en algún momento. Y usted debe estar preparado en todo tiempo para cuando el Señor vuelva. Sea que el Señor vuelva o que lo lleve a su presencia. Como el otro día el hermano Manuel me decía, ¿no es cierto? A lo mejor no sabemos cuándo viene, pero también el Señor nos puede llevar a su presencia en algún momento. Y tenemos que estar listos. Tenemos que estar preparados. Por eso Pablo dice aquí, no se preocupen, ustedes no tienen cuándo saber. De hecho, dice cosas que es todo lo contrario a lo que nosotros pasan hoy día. Dice que cuando escuchen paz y seguridad, vendrá el fin. ¿Usted ha escuchado de paz y seguridad? Al contrario, escuchamos todo el tiempo de guerras y de rumores de guerra. Y cuando vino la pandemia, yo recuerdo, todo el mundo, el fin del mundo, la pandemia. Hermanos, han habido catástrofes peores en el mundo. La gripe española en 1918, la Segunda Guerra Mundial. Aquí en Chile tenemos el famoso terremoto de Valdivia en el 1960, magnitud 9.5. Imagínense lo que tiene que haber sido eso. La pandemia del coronavirus, como por ejemplo, hoy día estamos viviendo la guerra de Rusia y Ucrania, la guerra de Israel contra Hamás. Y vamos a seguir escuchando de guerras y de rumores de guerras. Pero no se turbe vuestro corazón, dice el Señor. No se turbe vuestro corazón. Ustedes no saben cuándo el Señor volverá, por lo tanto no anden tratando de adivinar. No, es que la bomba que tiró Israel allá y cayó justo ahí simboliza. Entonces, hermanos, no sabemos.
no especulemos y no escuche especuladores, porque nosotros no sabemos cuándo sucederán esas cosas. Lo que sí sabemos es que el Señor volverá y debemos estar preparados. Por lo tanto, no es necesario que sepamos lo que va a suceder con el mundo ni cuándo vendrá el Señor, ya que es algo que solamente Dios conoce. Pero nuestra responsabilidad radica en cómo vivimos durante el tiempo que nos toca experimentar mientras esperamos su regreso. ¿Cómo estamos viviendo el día de hoy? Usted puede estar, como le pasó a muchas generaciones, sin hacer nada porque el Señor vuelve, entonces no hay que hacer nada. O usted puede estar tan ocupado en las cosas de este mundo que se olvida que el Señor vuelve alguna vez y lo encontrará quizás en qué otra. Por lo tanto, la clave es estar centrado. Yo debo tener un ojo puesto en el cielo, Señor, ¿cuándo vuelves? Pero debo seguir trabajando en normalidad, no me tengo que preocupar, avanzando en las cosas de la vida, pero siempre con mi corazón puesto en el Señor. Recuerde que la Biblia dice que cuando el Señor, estaban dos en el molino, uno será quitado y el otro será dejado, dice. Estaban los dos trabajando, haciendo las cosas de este mundo, pero había uno que estaba conectado con el Señor. Por lo tanto, no sabemos cuánto vendrá, pero sabemos que volverá. Por eso el segundo punto Pablo les quiere decir aquí, nosotros sabemos quiénes somos. En medio de toda esta incertidumbre de cuándo vendrá el Señor, qué es lo que está pasando, hay algo que sí sabemos y es quiénes somos. Mas vosotros, hermanos, no estáis en tinieblas para que el día os sorprenda como ladrón, porque todos vosotros sois, ¿qué cosa? Hijos de la luz e hijos del día. No somos de la noche ni de las tinieblas. Somos hijos de la luz. Por tanto, ¿cómo usted está viviendo a la luz de que un día el Señor regresará? A la luz de la promesa que Él nos hizo, dándonos una vida nueva. La vida eterna ya la empezamos a vivir, pero la seguiremos viviendo cuando el Señor regrese por nosotros. ¿Cómo estamos viviendo eso? ¿Como hijos de la luz o hijos de la noche? ¿Estamos viviendo realmente como es digno del precio que se pagó por nosotros? En medio del caos y la incertidumbre que pueda estar viviendo el mundo, ¿cómo es nuestra vida? Debemos recordar, hermanos, en todo momento que somos hijos de Dios. Y aunque el Señor no nos ha llevado a su presencia, estamos viviendo el reino de Dios aquí en la tierra. Estamos heredando todos los días la tierra con nuestra mansedumbre, como nos enseñaba el pastor. Mientras vivimos como debemos vivir. Y no solamente eso, Pablo aquí nos dice que también sabemos otra cosa. Sabemos cómo debemos actuar. Bueno, soy hijo de Dios, pero ¿cómo debo vivir? Dice el versículo 6, por lo tanto, no durmamos como los demás, sino que estemos alerta y seamos sobrios, porque los que duermen, de noche duermen, y los que se emborrachan, de noche se emborrachan. Pero puesto que nosotros somos del día, seamos sobrios, habiéndonos puesto la coraza de la fe y del amor, y por el yelmo de la esperanza de la salvación. ¿Cómo debemos actuar, hermanos? Como los de día. Si sabemos que somos hijos de Dios, debemos actuar como hijos de Dios. Y es por eso que es tan importante lo que se nos ha estado viniendo compartiendo los últimos domingos sobre esta serie maravillosa de las enseñanzas del Hijo. Porque somos llamados, mientras el Señor venga, a encarnar a Cristo aquí. Recuerde que Cristo no está en el cielo solamente y esperando y preparando unas moradas celestiales. El Señor y el Padre están en nuestro interior. Yo puedo tener comunión con el Señor todos los días. Él no nos dejó abandonados. Es por eso que el mismo apóstol Juan dice en 1 Juan 2:6, el que dice permanecer en Él debe andar como Él anduvo. Por lo tanto, mientras yo espero, ¿cómo vivo la vida? Andando como Él anduvo, siguiendo sus pisadas, queriendo ser como el Señor, anhelando esa pobreza de espíritu, siendo como los que lloran, siendo mansos. Y ya lo que el pastor nos va a contar, ¿no es cierto?, los próximos domingos. Anhelando, ¿cómo puedo ser como el Señor? ¿Saben por qué? Porque el cuarto punto es que nosotros sabemos cuál es el propósito de Dios. Al habernos dejado aquí, no habernos llevado todavía, dice Pablo, porque no nos ha destinado Dios para ira, sino para obtener salvación por medio de nuestro Señor Jesucristo, que murió por nosotros, para que sea que estemos despiertos o dormidos, vivamos juntamente con Él. Hermanos, si el Señor no nos ha llevado aún, es porque está mostrando su amor y su benevolencia con los que aún no creen. El Señor no retarda su venida, pero si Él no ha vuelto aún es simplemente por amor. Y es por eso que hacemos la cantata. Y es por eso que yo le invito a usted que predique también todos los días con su vida, con sus palabras, con su ejemplo, para que otros puedan conocer. Porque, hermanos, el mundo está destinado para ira.
La ira de Dios un día. La palabra de Dios dice que clemente y misericordioso es el Señor, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, pero que no tendrá por inocente al culpable. Por lo tanto, nosotros que hemos recibido el Evangelio, el Señor nos mirará y nos dirá, sí eres culpable, pero estás con la sangre de mi Hijo. Estás justificado en su sangre. Pero ¿saben qué, hermanos? El que no acepte el sacrificio perfecto de Cristo y viva a la luz de ese sacrificio, demostrando que realmente fe no es simplemente creer, sino que es fidelidad hasta el fin, entonces lamentablemente llegará el día en donde el Señor derramará su ira. Y a veces vemos el Apocalipsis y nos enfocamos solo en eso, la destrucción, el fin del mundo y las cosas, pero finalmente será la consumación de derrotar al pecado y la muerte. Por lo tanto, mientras estemos, vivamos a la luz de lo que eso significa, porque sabemos cuál es el propósito de Dios. Que si no nos ha llevado es para compartir este mensaje, para que muchos puedan entender que el Señor murió por nosotros, para que el glorioso advenimiento de Él nos sorprenda, ya sea, dice, despiertos o dormidos. O sea, que estemos viviendo o que ya hayamos partido. Cuando el Señor vuelva, nos llevará a todos los que hemos sido redimidos por su sangre. Y finalmente, hermanos, comparta esto con otros. Dice, por lo tanto, alentaos los unos a los otros y edificaos el uno al otro tal como lo estáis haciendo. Motive a otros con esta verdad. ¿Sabe qué? A veces somos tan indiferentes a esto, pero ¿usted sabía que hay personas en su familia que si el Señor viniera hoy día se quedarían? Y muchas veces no nos duele. Puede ser tu hijo, tu hija, tu padre, tu madre, tus hermanos, tu esposa, tu esposo. ¿Y qué estamos haciendo para compartir? A veces decimos, no, bueno, que viva su vida, que haga lo que quiera. En algún momento, ¿no es cierto?, le entrará. ¿Y qué estamos haciendo nosotros para que ese momento llegue? Motivémonos, no solamente aquí. Alentémonos nosotros. Si vemos a un hermano debilitado, caído, motivémonos, hermano, acuérdate, hay que perseverar hasta el fin. Vamos, pero también con los que no conocen al Señor. Por eso, hermanos, que entender esto, la venida del Señor, si se dan cuenta, no es esperar eventos catastróficos del fin del mundo. Es anhelar el cumplimiento de su palabra. Es anhelar la culminación de la redención prometida, donde finalmente se terminará la obra, porque hoy día el Señor nos ha cambiado un espíritu nuevo, pero seguimos en este cuerpo de muerte, que peca, que se equivoca, que falla. Pero un día tendremos cuerpos glorificados. Un día estaremos en otro estado donde ya no habrá pecado ni dolor. Y ese día volverá. Y eso es lo que yo quiero animarle en esta mañana a que usted anhele. Quiero terminar con este versículo en Apocalipsis 1:7, que dice que he aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Hermanos, este versículo es hermoso, pero a la vez aterrador. Porque dice que un día todo ojo le verá y nosotros estaremos felices. Pero dice que los que le traspasaron harán lamentación por él. Hay muchos que en ese día van a ver al Señor, porque va a ser evidente, todo ojo le verá, y van a decir, ¿por qué no creí antes? Y harán lamentación, y muchos tendrán que llorar, y ya no habrá vuelta. Y ya no habrá vuelta. Por lo tanto, será un día glorioso para nosotros, pero será un día horrendo y espantoso para quienes no creyeron en el Evangelio, para quienes estuvieron demasiados ocupados viviendo esta vida como quisieron vivirla. Total, después había tiempo. Por lo tanto, hermanos, si usted siente en su interior la convicción que es un verdadero hijo de Dios, anhele ese día glorioso. Si a lo mejor el Señor está redarguyendo su corazón, póngase a cuentas con el Señor. Y dile, Señor, quiero estar a cuentas contigo. Y si a lo mejor usted está acá y es primera vez que viene o lleva un tiempo viendo y no siente la convicción de ser un hijo de Dios, pídele, Señor, hazme tu hijo. Quiero anhelar tu venida con gozo y con alegría. Y los que estamos seguros de esto, compartamos este mensaje a otros. Yo muchas veces pienso en la cantidad de personas que conozco
que muchas veces uno es indiferente y no se da cuenta de la gravedad de lo que será para ellos la venida del Señor. Un evento glorioso para la iglesia, pero horrendo para el mundo. Pero hermanos, la verdad es que nuestro Señor viene con las nubes y todo ojo le verá. ¿Por qué no cierra sus ojos en esta mañana? Y anhelamos el glorioso día en que el Señor regrese. Y le decimos, Señor, en esta mañana, al estar aquí en medio de la congregación de los santos, antes, Señor, de entrar y sentarnos a tu mesa, Señor, queremos, Señor, pedirte que laves nuestro corazón, Señor, que laves nuestra conciencia, Señor, que si en algo, Señor, hemos estado fallándote, Señor, nos queremos poner a cuentas contigo antes de sentarnos a tu mesa, Señor. Y en esta mañana, Señor, queremos, Señor, decirte que gracias por Jesucristo, porque gracias a Él es que podemos anhelar